días, bienvenidos, gracias por estar aquí. En 1990 yo era residente de farmacia en un hospital cercano a este y mi jefa de servicio me mandó a hablar con el jefe de servicio de nefro, que definió a la farmacia como la oficina siniestra. Entonces yo llevo toda una vida tratando de deshacerme de ese estigma. Creo que somos otra cosa, no somos el teatro de los sueños, pero somos otra cosa. Y hoy vamos a hablar de seguridad de medicamentos. La seguridad de medicamentos tendemos a pensar como un elemento negativo, como algo negativo, y yo creo que la seguridad de medicamentos es un programa de éxito. Es decir, de lo que se hacía hace 20 años, hace 15 años a lo que se hace ahora, yo creo que es una mejora continua y ha sido un éxito absoluto. De cada incidente se aprende, mejoramos cada vez. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer hoy una sesión en positivo, tanto Alba, mi residente que está aquí atacada, como yo. La sesión la estructuramos de la siguiente manera. Alba va a hacer una primera parte en la que se van a definir una serie de conceptos, unos pequeños apuntes históricos y sobre todo ver la visión de la seguridad desde varios puntos de vista. El paciente hospitalizado donde el margen de maniobra es menor, como en la UCI. El paciente en centros sociosanitarios, que es una labor que llevamos a cabo desde farmacia y que muchas veces es desconocida y se hace un gran trabajo ahí. Se va a hablar también un poco del trabajo interno de la farmacia relacionado con la calidad y la seguridad. Y finalmente vamos a hablar del paciente, va a hablar Alba, del paciente no hospitalizado, el paciente externo. Y eso nos lleva al programa de prácticas seguras con medicamentos de uso crónico de la Consejería de Sanidad, que es un programa puntero, un programa novedoso con un impacto muy bueno y a nivel nacional hay pocos programas como ese. Yo me voy a limitar a traer el resultado de ese programa de prácticas seguras tanto en Galicia como en Ferrol. Me gustaría demostrar que Ferrol va alineado con el resto de Galicia, que lo hacemos bien y lo consigue. Una sesión absolutamente en positivo. La seguridad es algo que hay que ver como en positivo. Y sin más, dejo aquí a la que realmente va a llevar el peso de la sesión. Bueno, buenos días, gracias por asistir. Eu vou empezar coa primeira parte, vale, que sería a teoría. Vamos a empezar definindo o que sería a seguridade do paciente, pois constituye unha disciplina do ámbito sanitario que o que pretende é evitar, previr e mellorar o daño innecesario asociado á asistencia sanitaria. Entonces, constituye unha das prioridades dos sistemas de calidad, sobre todo dos países occidentales. Así, a seguridade encontrase íntimamente ligada coa calidade. O noso servicio de farmacia hai xa 20 anos que se atopa certificado por calidade pola norma UNE en ISO 9001-2015. Tamén 7 servicios máis do hospital. E que supón isto efectos prácticos? Pois que todas as actividades que levamos a cabo, os chamados procesos, están seguidos por diversos procedimentos operativos e instruccións técnicas. E para verificar que todo se realiza adecuadamente, levanse a cabo auditorías. En canto a seguridade, señalar algún puntiño dos que levamos a cabo na farmacia, como o módulo de trazabilidade na elaboración de citostáticos ou o rexistro da administración en sí, como programa de prescripción electrónica. Se quixésemos facer unha foto antiga da seguridade do paciente, teríamos que remontar ao ano 2005, cando se levou a cabo o estudio ENEAS, o Estudio Nacional sobre os efectos adversos ligados á hospitalización no paciente ingresado, vale? Trátase dun estudio de corte retrospectivo no que participaron 24 hospitales e no que nos encontramos con datos de 1,4 efectos adversos por 100 días de ingreso e por paciente. Se vamos aos resultados, vemos que a medicación se sitúa como unha das primeiras causas de efectos adversos ligados á hospitalización. Constituye o 37,4% destes eventos adversos, dos cales o 34,8% serían evitables. Entón, que podemos concluir con todo isto? Pois que a gestión da medicación constituye un dos elementos máis importantes da seguridade do paciente ingresado. Se o que queremos é unha foto máis actual, deberíamos nombrar a Estrategia de Seguridade do Paciente do Sistema Nacional de Saúde, que, aínda que se iniciou no 2005, apoiada polo Plan de Calidade do 2003, ten actualizacións periódicas. Como vedes, esta última do 2015 a 2020 e constituye un marco de referencia para os distintos proxectos de seguridade que se están levando a cabo en España. Así crearon alianzas e grupos de traballo coas comunidades autónomas para difundir a cultura da seguridade, facer un análisis de situación e conocer as carencias coas que nos encontramos e prevenilas mediante diferentes líneas estratégicas como poden ser a implantación das prácticas seguras ou a notificación a través dos SINAPS.
Un pouquiño en relación con isto, poño este paper do British Journal of Anesthesia do ano 2020, no que non sería o SINAP, sería o SENSAL, que é o Sistema de Notificación e Seguridade de Anestesia e Reanimación. Como sabemos, estes pacientes teñen unha alta probabilidade de que se produzcan efectos adversos ligados á medicación no período perioperatorio, e vemos que neste estudo, que comprende un período de 10 anos, atopamos datos de que a medicación encóntrase no 5,4% dos errores que chegan ao paciente e producen danos e incluso poden ser mortais. Se continuamos cos datos, dos 7.072 incidentes que se analizaron, 1.970 eran efectos adversos ligados á medicación. O 31% deles resultaron un dano ao paciente e producíronse sobre todo na fase de administración, como aquí vedes. Os fármacos maioritariamente implicados serían os opioides, fármacos hemostáticos e vasoconstrictores. Na nosa área relacionada con isto, pois aplicamos diversas medidas. Como sabedes, coa prescripción electrónica de Silicon isto mellorou muchísimo, pero tamén nos encontramos con postres realizados pola Unidade de Calidade que nos recordan a importancia da administración dos fármacos, de comprobar que o paciente ao que lle vamos a administrar o fármaco é adecuado, que este é o medicamento correcto, que se administra na dose, a hora adecuada e pola vía de administración adecuada. Tamén, na seguridade, temos que nombrar os SINAPs, o Sistema de Notificación e Aprendizaxe para a Seguridade do Paciente. Gracias a él podemos mellorar a seguridade mediante o análisis de situacións, problemas e incidentes que producen ou poden producir daño no paciente para previlos. Vale. Aquí recollen uns datos para que vexades a evolución da seguridade na nosa área sanitaria ao longo do tempo. No 2021 vemos que a medicación constituye a sexta causa de eventos adversos ligados á hospitalización. Sin embargo, se nos vamos tempo atrás, no 2017, vemos que era a primeira das causas. Entón, neste período de tempo mellorouse en seguridade, sinalar sobre todo a prescripción electrónica a través de Silicon, que evitou moitos errores de medicación. Así, na nosa área sanitaria encontrámonos con dous tipos de pacientes, como señalou Sus, o paciente hospitalizado e o paciente non hospitalizado. Dentro deste último vamos a falar do primeiro, do paciente sociosanitario. 3 farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria da nosa área proporcionan atención farmacéutica a 7 centros sociosanitarios, que teñen un total de 849 plazas, como vedes na diapositiva. 4 deles son centros privados e os outros 3 son públicos. Teñen acceso a llanos, pero non todos teñen prescripción electrónica a través de Silicon. No centro Souto de Leixa xa estaba implantada a prescripción electrónica hai un tempo, está funcionando, no centro de Caranza, que é público, estáse agora poñendo en marcha. Con todo isto vamos a evitar transcribir todos os días as órdenes médicas e con elo evitar errores na medicación. E que proporcionamos a estes pacientes sociosanitarios? Pois en canto a seguridade e atención farmacéutica ofrecémoslles as mesmas funcións que a un paciente hospitalizado, vale? Vamos a realizar unha validación integral da prescripción, conciliando en cada transición asistencial e de prescribíndoa cando sea necesario, vale? Tamén participamos en equipos multidisciplinares, como o equipo de teleneuro, no que colaboran os médicos do centro sociosanitario e o equipo de neuroloxía do hospital xunto con farmacia, vale? Tamén é moi importante a xestión da medicación, estamos pendientes das alertas de seguridade da EMS, así como dos desabastecementos. Moi importante, levamos a cabo un acondicionamento da medicación para que esteña correctamente identificada, señalizamos os boticines. Para proteger o fármaco, señalamos, por exemplo, os fármacos que serían fotosensibles para que se protexan da luz, no seu almacenamento. Despois, para a seguridade do paciente, sinalaríamos os medicamentos de alto riesgo. Cales serían estes? Pois aqueles que, cando se utilizan de maneira incorrecta, presentan unha maior probabilidade de causar dano no paciente. Danos que poden ser graves ou incluso mortais. Entonces, dispoñemos dun listado do 2014 de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos do ISMP de España. Vemos que están aí os antiagregantes plaquetarios, opioides, dos que falaremos posteriormente. En este ano 2021, en maio, o ISMP americano tamén actualizou o seu listado,
mediante a inclusión de fármacos como, por exemplo, Entresto, do que tamén daremos unhas pinceladas, vale? E, continuando, aportando seguridade ao personal sanitario, teríamos os medicamentos peligrosos, vámonos a definir, son aqueles que mediante a súa manipulación poden provocar unha actividade carcinogénica, teratoxénica ou xenotóxica ao personal sanitario ou incluso tóxica en canto ao sistema reproductivo, vale? Na nosa área sanitaria dispoñemos desta guía de medicamentos perigosos, na que se nos dan instruccións para a súa preparación e manexo dependendo do medicamento, da forma farmacéutica e da manipulación que se lle vai a facer. Actualmente dispoñemos de 3 listas, aínda que isto está en proceso de actualización e probablemente a última delas, que é a lista 3, na que incluye os fármacos con riesgo reproductivo, acabe desaparecendo, xa vos digo, está en proceso de actualización. Bueno, para continuar, como indicou Suso, en canto ao paciente hospitalizado, centrámonos no paciente crítico. É un paciente que, dado as súas características e a situación de urxencia coa que se atenda, existe un elevado risco de que se produzcan eventos adversos. Entón, a raíz de que se publicou neste ano 2020, neste ano pasado 2020, o cuestionario de autoevaluación da seguridade do uso de medicamentos nos servicios de medicina intensiva, pois queríamos traerlo aquí para que visedes un pouco, vale? Este cuestionario incluye 10 ítems que son os que máis poden influir na seguridade do paciente crítico. Entón, señálanos que todo personal que atende ao paciente crítico debe ter toda a información sobre o paciente e sobre a súa medicación, ter unha comunicación fluida e estandarizada das órdenes médicas, vale? Incorporación tamén do farmacéutico no equipo multidisciplinar para aportar un plus de seguridade. Tamén que a medicación estea correctamente identificada, que é unha das labores que levamos nos a cabo tamén. O almacenamento seña adecuado, cos equipos que se emplean para a manipulación do fármaco tamén o sean, que o personal sanitario estea correctamente formado, que dispoña dunhos espacios coa luz adecuada para evitar pois fallos que poida haber. No último dos puntos, sinálanos os programas de calidade e de xestión de riscos. Isto que significa? Que hai que facer un análisis de situación para ver os riscos que se poden dar no paciente crítico e a partir de aí aplicar distintas estrategias para melloralos. É dicir, prácticas seguras, por exemplo. Donde si dispoñemos destas prácticas seguras, como comentou Suso, é no paciente crónico. No paciente crónico en atención primaria. Existe o programa de prácticas seguras do SERGAS, do que Suso forma parte, e no que se definen estas prácticas seguras como unhas intervencións orientadas a mellorar a seguridade do paciente, como comentamos, para previr ou mitigar ese daño innecesario que se pode evitar asociado á atención sanitaria. Son en total 14 prácticas, pero sinalar que isto se trata dun proceso dinámico, o grupo sigue traballando e están en continua actualización. Eu vou vos a falar das prácticas seguras que se publicaron nos 2 boletíns do ano 2018, pero Suso proporcionaravos datos de prácticas que se añadiron posteriormente, por exemplo, no ano 2019, en canto aos opioides, por exemplo. Estes serían os fármacos que vamos a considerar. Como vedes, algúns deles estaban no listado de medicamentos de alto risco, con que hai que ter precaución. Empezaremos moi brevemente, ou polos contarei, vale? Empezaremos polos antiagregantes e anticoagulantes. En canto a estes fármacos, hai que evitar a súa prescripción concomitante de 2 ou máis fármacos antitrombóticos, porque isto vai aumentar os riesgos de sangrado. É certo que usamos a doble antiagregación plaquetaria por períodos de 1 ano ou menos en determinadas situacións na práctica habitual no hospital, pero que debemos reservar esta prolongación da terapia antitrombótica para situacións que sean moi tromboxénicas, vale? Para disminuir ese riesgo hemorrágico. Tamén no paciente crónico constituye un criterio stop, é dicir, unha prescripción potencialmente inadecuada, o empleo de dosis de ácido acetilsalicílico de adiro maiores de 150 miligramos ao día, xa que non demostraron beneficio con respecto ás dosis menores, ao contrario, van a potenciar os efectos adversos do fármaco. Ligado a esta terapia antitrombótica, a combinación da mesma con AINES vai a potenciar o risco de hemorraxia digestiva grave no paciente crónico. Entón, é moi importante revisar estas prescripcións no paciente crónico. Como
Como vemos, poderíamos emplear fármacos con menos risco fármacos antiinflamatorios non esteroideos con menor risco cardiovascular ou con menor risco gastrointestinal. Pero a clave é evitar a cronificación, revisar a prescripción e emplear sempre a dosis máis baixa posible con fecha de fin, vale? Para evitar este efecto gastrolesivo dos AINES, como sabedes, utilizanse os inhibidores da bomba de protóns, sobre todo se o paciente presenta máis factores de risco, como pode ser o uso de corticoides. Tamén, unha vez que se retire o AINE por un período agudo de tempo, sería positivo acordarse tamén de eliminar o IVP para que o paciente non este recibindo un medicamento innecesario, vale? Nos AINES tamén temos que falar das duplicidades. Hai que evitar a prescripción crónica dos dous AINES, Por qué? Porque isto que vai aumentar é o risco de intoxicacións e de efectos adversos, disminuindo o cociente beneficio-risco. Ligado ás duplicidades, vou pegar un salto nas prácticas seguras e pasarme á práctica 7 para falar dos inhaladores. É frecuente que nos inhaladores que se usan para o tratamento de EPOC se produzcan duplicidades, sobre todo porque se prescriben por nombre comercial. Por iso, ter especial precaución e revisar a prescripción do paciente nestes casos. En canto aos fármacos que actúan sobre o sistema renina-angiotensina, temos dúas prácticas seguras. Sinalar que a Sociedade de Nefroloxía publicou unhas recomendaciones de NOACER, que supoño que conocedes, na que nos indican o que todos sabemos, que non se deben usar de forma rutinaria un inhibidor directo da renina, como é o alisquireno, polo aumento das complicacións renais, con fármacos inhibidores da enzima convertidora da angiotensina ou tamén antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Como vedes aquí, no ano 2014 a AMS emitiu unha nota informativa sobre o uso combinado de medicamentos que actúan sobre este sistema renina-angiotensina. Estableceu unha serie de restriccións de uso. Entón, aunque na práctica clínica debido á actualización das guías non seña o prioritario, sinálanos que o SARA-2, candesartán e valsartán mantéñense autorizados para o tratamento da insuficiencia cardíaca en pacientes que non poden utilizar os antagonistas mineralocorticoides. Ao fío desta insuficiencia cardíaca, sinalaron as pinceladas do Entresto, xa que, como vimos, atópase dentro dos medicamentos de alto risco que se están empregando no hospital, vale? Habería que evitar o seu uso concomitante cos IECAs. Unha vez finalice o IECA, habería que iniciar o Entresto 36 horas despois, vale? E tamén estaría contraindicado en pacientes que sufrisen efectos adversos polos IECA, como sería o angioedema. Agora vou a falar do triple guami. Que sería isto? Ligado un pouco aos efectos nefrotóxicos dos fármacos. Cando combinamos estes fármacos que actúan sobre o sistema renina-angiotensina con un AINE e con un diurético, o que vai a pasar é que, se prolongamos o seu uso, se produzca unha nefrotoxicidade que conduzca a un fallo renal no paciente e desencadene o que conocemos como triple guami. Entonces, si vai ser indispensable que esta prescripción se manteña, vai haber que monitorizar esa función renal, a creatinina e os niveles de potasio, especialmente durante o primeiro mes, pero o ideal sería que non se levase a cabo esta prescripción. Por qué? Porque poderíamos baraxar alternativas ao AINE como paracetamol, o metamizol ou o tramadol. No caso de que exista unha necesidade imperiosa de AINE, o que poderíamos facer é sustituir o diurético por un antagonista do calcio menos nefrotóxico, vale? En canto aos fármacos anticolinérgicos, pois como conoceredes, constituyen prescripcións potencialmente inadecuadas no paciente crónico. Como sabedes, o paciente crónico de edade avanzada, xa pola súa fisioloxía e edade, vai ter a carga colinérxica disminuída. Entón, se usamos fármacos que van potenciar disminuir esta carga colinérxica, que son os anticolinérxicos, vamos a proporcionar ao paciente aínda menos carga colinérxica. Que consecuencias vai a ter? Pois un deterioro cognitivo que vai a ser irreversible, vale? Entón, ademais deste deterioro cognitivo, como sabedes, estes fármacos teñen propiedades que se caracterizan pola sequedade. Entón, a raíz disto, sinalar os fármacos que son antiespasmódicos urinarios, estamos a revisalos nos centros sociosanitarios nos pacientes que teñen absorbentes de incontinencia urinaria, xa que se está con un absorbente de incontinencia urinaria máis con un fármaco que lle
lle vai proporcionar retención urinaria, podemos concluir que o fármaco pode que non sexa necesario, vale? Despois, estes pacientes de edad avanzada, como conocedes, teñen patoloxías como a demencia e o deterioro cognitivo. É moi importante evalualos periódicamente de forma individualizada para ver se se mantén o beneficio deses fármacos ou é necesario retiralos. Como nos indica neste boletín farmacoterapéutico, como vos dixen, nos geriátricos temos o programa de teleneuroloxía que apoia pois a revisión destes pacientes nun equipo multidisciplinar desde o 2012, con que é un aspecto moi positivo, vale? Entonces, neste boletín o que nos dá é unhas pautas de como reducir a dosis de cada un destes fármacos ata chegar a suspender. E que se quere evitar con todo isto? Pois que estes pacientes que están tratados con fármacos colinérgicos para a demencia non teñan efectos adversos colinérxicos que haiga que tratar con fármacos anticolinérxicos. Entón, o que queremos evitar serían as chamadas cascadas terapéuticas, vale? En canto a osteoporosis, os bifosfonatos, vamos a falar deles. Polas súas características farmacocinéticas, sabedes que se acumulan na matriz ósea e van ter un efecto protector permanente, que vai a permanecer meses ou anos. Entón, temos que preguntarnos cal sería a duración óptima do tratamento se o bifosfonato vai a permanecer na matriz ósea. Bueno, pois é un pouco controvertida, vale? Porque estes fármacos presentan efectos adversos que todos conocedes, como a osteonecrosis de mandíbula, a fractura atípica de fémur e a fibrilación auricular, vale? Dos que existiron diferentes notas informativas de seguridade da EMS ao longo destes anos. O que si hai unha especie de consenso é que o seu tratamento non debe ser inferior a 5 anos, pero a clave está en realizar un seguimento estricto do paciente, evaluar o tratamento de forma individualizada, a súa clínica e facer medicións da súa densidade ósea. En función diso, considerarse o que necesita o paciente é unhas vacacións terapéuticas que nos permiten despois reevalualo, vale? Para ver como continúa. Non hai evidencia do emprego destes fármacos máis alá dos 10 anos. Se o que temos é un paciente que continúa con alto risco de fractura, o que temos que facer é plantearnos un fármaco con un mecanismo de acción diferente. E aí entraría en xogo a teriparátide. A teriparátide é un análogo da hormona paratiroidea humana, é o único medicamento que actúa estimulando a formación de oso, vale? Que problema nos encontramos ca teriparátide? Bueno, que a súa seguridade é un pouquiño desconocida, pero nos estudios preclínicos en animais viuse que a dosis altas aumentaba a incidencia de osteosarcoma. A súa posoloxía sería de 24 microgramos ao día, durante 2 anos sería o período máximo de tempo que se podería usar e solamente se podería usar unha vez na vida do paciente, vale? Eses 2 anos, non se podería repetir. Entón, tamén telo en conta a hora de revisar as prescripcións do paciente. En canto aos opioides, vamos a señalar 3 puntiños, vale? Habería que seguir estrictamente a escaleira analgésica da OMS, vale? Non podemos matar mosquitos a cañonazos, entonces, si temos pois un dolor leve, empezar con opioides, con fármacos non opioides, máis coadjuvantes, se non é necesario, pois pasar ao seguinte escalón, vale? Pero non tratar un dolor que sea leve con opioides potentes. Despois, en canto a buprenorfina, como todos sabedes, pois é un agonista parcial dos receptores mu de opioides, vale? Se a prescribimos con agonistas puros, o que vai a facer é competir con eles e disminuir a resposta. Por iso non se aconsella o seu uso concomitante, vale? Para que se usa esta buprenorfina? Pois tanto como analxésico, mediante un parche de mantenimiento con rescates sublinguales da mesma, e tamén para a deshabituación de opiáceos, que sería o suboxone, que se utiliza por vía sublingual, sería buprenorfina e naloxona. Aquí a naloxona non tería un efecto como cando se administra de forma intravenosa, porque nestes casos o que se produciría sería un efecto de primer paso moi potente, vale? Despois, en canto ao fentanilo, señalar que para o tratamento do dolor o ideal é que o paciente manteña un opioide de liberación prolongada de base. Entón, aí teríamos pois a morfina de liberación prolongada, que sería o MST, ou os parches de fentanilo que tamén se usan aquí no hospital. E
para os picos de dolor irruptivo, pois usar o fentanilo de liberación inmediata, como é o Astral, vale? Que é o máis empregado aquí. Que problema tería este Astral? O seu uso continuado e inadecuado podería crear situacións de adicción e abuso e a famosa hiperalgesia inducida por opioides. Xa no 2018 a EMS emitiu unha nota informativa sobre a importancia de prescribir este fentanilo de liberación inmediata e respetar as súas condicións de uso autorizadas, solamente para o tratamento de pacientes oncolóxicos con dolor irruptivo, vale? Que xa teñan un fármaco, un parche de mantenimiento de base, unha morfina de liberación prolongada. En xuño deste ano, sinalar que se modificaron canto as condicións de prescripción e dispensación do fentanilo. Entonces, ahora vai a necesitar visado de inspección. Pero para que pacientes? Para os pacientes oncolóxicos con dolor irruptivo que xa estean recibindo un tratamento de mantenimiento de base. Que pasaría con o resto de pacientes que estaban a tratamento con este fentanilo de liberación inmediata, pero para unha indicación non oncolóxica? Pois para non crear un trastorno no paciente, un problema, pois o que estamos a facer é homologalo igualmente, vale? Para que o poidan adquirir. Sin embargo, as prescripcións novas deste fentanilo de liberación inmediata teríanse que ater ás restriccións de uso señaladas neste junio de 2020, é dicir, solo de 2021, perdón, solo para pacientes con dolor oncológico que teñan o fentanilo, un opioide de mantenimiento e teñan estes picos de dolor irruptivo para o cal precisen o Astral, vale? E bueno, así vendo un pouquinho unha visión teórica das prácticas seguras, o que vai facer agora a Suso é mostrarvos pois, un análisis dos datos que obtivemos con estas prácticas seguras, así como os proxectos futuros que se poden levar a cabo, vale? Pois moitas gracias. Vale, yo voy a ser bastante breve. Como os decía antes, yo lo que quería que viéramos es si el área de Ferrol es un área que en prácticas seguras es un área alineada con el resto de Galicia o somos diferentes. Y muy brevemente solo os voy a decir pequeñas cosas que vamos a hacer este año próximo, que son pequeñas cosas pero que pueden conseguir mejoras sustanciales. Entonces, lo primero, dar un poco una pincelada de lo que eran las prácticas seguras hasta hace unos años, que básicamente era sachar, es decir, se revisaban sistemáticamente pacientes con más de 15 medicamentos, de 12 medicamentos, de 11 medicamentos, es decir, era algo que realmente no era eficiente, porque en esos pacientes podíamos encontrar la mayoría que estaban bien indicados los fármacos, con lo cual era un poco dar palos de ciego, al margen de la facilidad del paciente. Entonces, en 2017 se puso en marcha un sistema que es totalmente distinto, que es un sistema que abarca el 100% de los pacientes, es un sistema muchísimo más eficiente, es un sistema para el cual cada médico ve en un panel de W3 cuáles son los pacientes en mi cupo, cuáles tengo en riesgo alto, intermedio o bajo. Además, esto se pensó en un panel alejado de lo que es el módulo de prescripción, porque si se hace en la prescripción, el tener ventanas emergentes o este tipo de avisos pues sería muy incómodo. Entonces es mejor hacerlo así. Hay margen de maniobra, entonces vamos a hacerlo separado de lo que es la prescripción. Entonces, es una mejora sustancial. No hay muchos programas a nivel nacional de este tipo. Este año se presentó al Ministerio dentro de un conjunto de presentaciones relacionadas con la de prescripción y yo creo que abordar problemas de prescripción como se está haciendo en Galicia desde el punto de vista de seguridad es el camino a seguir. Puse un motocultor porque alguien nos va a decir, claro, habéis mejorado las prácticas seguras, pero no sabemos el resultado en salud de todo eso. Es decir, tenemos menos ingresos, hay menos muertes, entonces si no hubiera puesto algo un poco más evolucionado. Pero bueno, yo creo que el resultado, como veréis ahora, es bueno. Y es bueno porque, fijaros, la reducción, a pesar de 2 años de pandemia y a pesar que esto empezó en diciembre del 17 y se puso en marcha a lo largo del 18, a pesar de esos 2 años de pandemia, la mejora es sustancial a nivel Galicia. Un 50% de reducción en el número de pacientes que tienen potenciales problemas de seguridad. Es decir, potenciales. Esto no quiere decir que el paciente pues, pueda tener un efecto adverso o no, pero son potenciales. Es decir, vamos a revisar unos pacientes, vamos a ir sacando probabilidades de que ese paciente tenga un problema serio. Con lo cual,
la reducción en Galicia fue importante y Ferrol no solo lo hizo bien, sino que probablemente seamos el ejemplo a seguir, ¿no? Y en opioides lo mismo, en Ferrol el resultado fue todavía mejor que en Galicia. Fijaros que en Galicia la reducción fue de 60.000 a 30.000 pacientes, es decir, el impacto es enorme. No creo que a nivel nacional haya un impacto tan grande de un programa de estas características. Me parece que es un programa de éxito. Yo os he dicho que iba a ser todo en positivo y ahora las que vayamos viendo pues van a ser también en positivo. Esta primera, que es la que tiene que ver con el incremento en posibilidad hemorrágica del paciente, bueno, hay un poco de disparidad de criterios, pero Ferrol en conjunto, como veis, tiene un comportamiento muy bueno. No es que sean muchos pacientes, pero bueno, ha habido una mejoría. Por tanto, en este capítulo Ferrol vamos bien. En el tema de las duplicidades, que hay como dos ámbitos totalmente distintos. El de los dos antiinflamatorios, que es algo como muy obvio, que podríamos pensar que no es posible que todavía haya pacientes con dos antiinflamatorios pautados, recetas activas. Bueno, pues el resultado en Ferrol es mejor que en Galicia. Y luego, respecto a los inhaladores, que esto es fácil, la verdad es que el error, la confusión es fácil. Yo creo que, bueno, es un simple vistazo a las prescripciones y es una corrección sencilla y es un error no infrecuente y creo que menos importante que el de los dos antiinflamatorios. Y aquí, bueno, pues el resultado es bueno, podría ser mejor, pero es razonable, digamos que es razonable. Así que seguimos en positivo. El comportamiento de Ferrol es muy bueno. Y en este caso, en el tema de tratamientos que pueden ser potencialmente muy gastrolesivos, el comportamiento de Ferrol es excelente, es un comportamiento mejor que el de Galicia. Esto también es bastante obvio, es simplemente, bueno, pues probablemente sean prescripciones en las que bueno, simplemente hay que sentarse, verlas y decir, ay caray, no sabía que tenía esto y se corrige, porque ya veis que las cifras de corrección son altas. Entonces el resultado en estas también es bueno. En el sistema renina-angiotensina, lo mismo. Me olvidé deciros, perdonad, cuando hablé del tema de los antiagregantes, el tema del tromalin, es decir, en Galicia se redujo un 81 y en Ferrol un 86%, pero estábamos hablando de miles de pacientes. Es decir, el tromalin 300 es algo que quedó ahí desde hace muchos años, pero que en primaria nadie cambiaba porque esto venía del hospital. Entonces nadie cambiaba el tromalin, eran muy reticentes. Sin embargo, esta vez se le dio un empujón con una reducción muy grande. Si queréis luego lo podemos repasar. Entonces, yo creo que también esto es otra historia de éxito. Respecto al sistema renina-angiotensina, bueno, pues ya veis, una reducción en Ferrol más intensa que en el resto de Galicia y el uso combinado de medicación, bueno, mejoramos. Entonces seguimos volando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los anticolinérgicos. Esto probablemente no lo tengamos muy interiorizado, porque no es algo que produzca, o no da la sensación de que produzca un daño al paciente, pero los geriatras lo tienen muy claro. Los anticolinérgicos son altamente tóxicos para las personas con demencia o personas que están en una fase de demencia incipiente. O sea, se sabe, se ha comprobado, se puede medir con glucosa marcada, con una tomografía de emisión de colesteroles con glucosa, se mide y se objetiva que son medicamentos dañinos. Y el área de Ferrol en este sentido parece que tenemos una mayor sensibilidad y tenemos unos resultados, una reducción mejor que la de Galicia. Los bifosfonatos, esto también es un poco controvertido, el tema de los bifosfonatos. ¿Cuál es la duración óptima del bifosfonato, no? Isaura, jefa, hace unos días mandaste una revisión muy buena que hablaba en mujeres posmenopáusicas, que hablaba de un periodo de efectividad mucho más corto que todo esto. Entonces, yo creo que está todavía, nadie lo tiene muy claro. Lo importante es la revisión y evaluar si realmente el paciente necesita o no el bifosfonato. Me acaban de meter en el grupo de trabajo de los indicadores de las prácticas seguras y este es un indicador que es un poco controvertido. Se está revisando para ver si realmente se mantiene o no se mantiene. Aún así, la reducción, como veis, es muy importante. Y la teriparacida, que está, pues ya veis que en Ferrol el resultado es excelente. Y ahora llegamos un poco a la madre de todos los problemas, que son los opiáceos. En general, bueno, hay varias prácticas seguras asociadas a opiáceos. Nos centramos un poco en esta segunda, que es el fentanilo de liberación rápida, o sea, el fentanilo transmucoso en pacientes que no tenían tratamiento de mantenimiento para el dolor oncológico previo. Es decir,
paciente que solo tiene el fentanilo transmucoso sin un tratamiento opioide de base. Entonces, esto a nivel nacional fue un problema y esto llevó al Ministerio a reevaluar todo el tema de opioides porque había la sensación de que estaba generando dependencias iatrogénicas. Es decir, había pacientes con un consumo, si veis, analizáis los consumos de fármacos, se ve que hay pacientes que tienen consumos compulsivos de fentanilo, que no son pacientes que tengan un perfil ni de dolor irruptivo ni de dolor oncológico. Entonces hay un problema ahí y se atajó de esta manera poniendo el tema del visado. Y bueno, no sé si es la mejor solución, pero es una solución operativa porque la otra sería sacar los opioides de liberación rápida y ponerlos de dispensación hospitalaria y eso sería un problema porque no podemos alejar la medicación de los pacientes en estos casos. Yo creo que es de todo es el tema en que tenemos que centrarnos y quizás tengamos que hablar un poco ahora de este tema. En el resto, bueno, ya veis que no son muchos pacientes y que en general el resultado es bueno. Y en Ferrol, pues bueno, el resultado es muy bueno, menos en la prescripción de fentanilo de liberación rápida en pacientes sin tratamiento. Tenemos ahí un grupo de pacientes, tenemos un incremento, ni siquiera una reducción, son pocos pacientes. Pero entonces tenemos que plantearnos si realmente hay una necesidad no cubierta, porque a lo mejor lo que tenemos que ver es, hay una necesidad no cubierta, realmente son pacientes, porque si lo que es un paciente con un dolor irruptivo y realmente hay una necesidad que tenemos que cubrir, habrá que dar una solución a todo esto. Y lo digo porque estos días estamos teniendo problemas en farmacia porque nos llegan muchas solicitudes y efectivamente dolor irruptivo de acuñamientos vertebrales, de situaciones que se están resolviendo, que se podían resolver con este medicamento y que claro, ahora estamos atados, entonces habrá que buscar probablemente una solución. Que lo dispensemos en la farmacia del hospital, volvemos a lo mismo, es alejar a lo mejor al paciente de algo que se puede obtener por receta, entonces hay fórmulas para que yo creo que la Consellería debería manejar, como se hizo con la quetiapina, con los inmunosupresores, es decir, hay posibilidades de decir, tenemos una necesidad no cubierta, vamos a buscar con esto, con el ondansetron y con algún fármaco más, es decir, a veces hay que buscar una vía para tocar este tema. Y lo señalo aquí en rojo un poco porque realmente si esto no baja es porque esto quizás haya que una necesidad, no sea una mala práctica, pero sí una práctica que tengamos que abordar. Y me acaban de meter el grupo este de trabajo de prácticas seguras, como os decía, las prácticas van evolucionando, cambian, mejoran, se va a suprimir alguna, se va a cambiar otra. Yo defendí este año porque la defendí porque me parecía coherente con las de opiáceos, porque hay ya abundante literatura que dice que si combinamos opioides con gabapentina o pregabalina, sobre todo de 60, se incrementa la mortalidad, que está claramente demostrado. Entonces me parece que por coherencia este podía ser un buen indicador. Además, antes veíais que muchos indicadores iban dirigidos a un grupo muy pequeño de pacientes. Yo pedí que lo dimensionaran. Por favor, ¿me decís cuántos hay en Galicia? Hay 12.000 pacientes en que hay estas combinaciones de opiáceo con gabapentina o pregabalina. Quiero decir que tienen suficiente calado como para abordar. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Puede salir o no? Yo quiero que salga porque me parece muy, muy oportuno y en centros sociosanitarios podemos tener algún paciente así. Y el futuro cercano, ya terminando, son pequeñas cosas, pequeños ajustes probablemente tecnológicos que a todos nos van a beneficiar. Yo creo que es importante que desaparezca esa transcripción de orden médica en papel porque es una fuente de imprecisiones, porque ya se vio que la llegada de la prescripción electrónica a los hospitales mejoró la seguridad de una forma muy importante. En centros sociosanitarios querríamos que Silicon fuera manejado por los médicos. Hay centros como el CAMP, que es un centro público y sin embargo no tiene acceso a Silicon ni a Janus. Sería bueno el acceso nos daría más precisión y más rapidez en la respuesta. Yo creo que es un margen de seguridad importante. Y creo que la próxima versión de Silicon va a permitir que los preingresos en el hospital se hagan ya de forma electrónica. Yo creo que es una versión, no sé si se va a liberar ahora esa versión, yo creo que es inminente, ¿no? Entonces ya nos permitiría sacar este otro problema que es el preingreso, es decir, tener precisión en la medicación del preingreso. Luego, vamos a empezar a hacer, lo hemos empezado a hacer, la poda de los árboles de prescripción en Janus. No os dais cuenta, pero a veces ingresan pacientes de centros sociosanitarios aquí en el hospital, o urgencias y tal, y se ve la prescripción, se consulta la prescripción en Janus, no en Silicon. La prescripción en Janus a veces lleva años ahí, son recetas que no son reales, y el informe de alta se genera basándose en esa prescripción. Entonces, yo creo que lo mejor es pacientes que nosotros, que están bajo el paraguas del sistema público, pues hacer esa licencia porque nos evitará errores y imprecisiones. Seguiremos trabajando de forma artesanal en centros sociosanitarios con estas prácticas seguras. Y yo tenía un proyectiño que lo hablé con Quiles, es un proyectiño, no llega ni a proyecto,
seguras se apliquen en el hospital, durante el ingreso del paciente. Es decir, cuando ingrese un paciente, a analizar si ese paciente está sometido a, bueno, pues es un paciente susceptible de mejorar, de evitar esa práctica insegura, y en el momento del alta que salga con esa prescripción reajustada. Por lo dicho, porque a veces en primaria no se cambian tratamientos porque vienen del hospital. Entonces sería bueno que utilizásemos el ingreso para hacer un filtrado. Esto es un proyectillo que está así a medias. A mí me gustaría que se pusiera en marcha. No sería complicado y sería una beneficio para los pacientes. Y lo último, eso, en positivo todo. El futuro del área sanitaria este área trabaja muy bien. El futuro del área sanitaria pasa por seguir así en esta línea, todos alineados. Si estamos todos alineados, aquí no se cae nadie. Y yo creo que con esta filosofía de seguridad, que es una filosofía muy buena, y te felicito, Alba, porque estabas atacada y lo hiciste muy bien. Vale, muchas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa. Yo lo del fentanilo quizás tengamos que darle una vuelta porque es importante. Está generando, bueno, a lo mejor algún pequeño problema a los pacientes y casi evitarlo sería importante. ¿No? Se le puede dar una vuelta a ese tema. Y en tema de seguridad no sé si tenéis alguna cosa más. Lo de las prácticas, alguna ya se ve que está obsoleta, pero bueno, se revisará. Pero es un programa potente. Si no tenéis nada, ya sabéis. No sé. Trabajar. Hola, buenos días. Yo quería felicitar a los ponentes, a Suso y a Alba, por la maravilla que nos habéis trasladado. Es un tema de farmacia que hasta ahora yo creo que en las sesiones clínicas generales no había salido. Me parece importantísimo trabajar en esto. Hasta ahora los hospitales se consideraban como pacientes de agudos, tratamientos de agudos. Hoy en día la cronicidad es lo que tenemos que trabajar, porque es donde están los tratamientos a largo plazo, importantes, caros, gordos, con efectos secundarios, todo lo que quieras. Quisiera también romper una lanza en favor de los farmacéuticos de primaria. No sé si hay alguno aquí hoy, creo que no. Todo este programa de prácticas seguras empezó en el año 2017-2018, empezaron a trabajar en primaria y lo están trabajando. Como veis, los resultados han sido espectaculares, no solo en el área de Ferrol, sino en todas. Y bueno, eso, felicitarlos. Y me parece importantísimo trasladar este programa, que bueno, este tema de la generación de este proyectillo que tú tienes, ya está, llevamos todo el año dándole vueltas a que podamos tener acceso a estas prácticas seguras en el hospital, y ya está prácticamente para empezar ya, o sea que el año 2022 estaremos trabajando en él. Bueno, que los médicos y prescriptores de este centro os deis cuenta de lo que es una prescripción que va a salir luego al ámbito de atención primaria, que va a generar una receta, que eso va a ser crónico muchas veces, que los médicos de primaria en muchas ocasiones no se atreven a tocarla porque viene del especialista. Y yo creo que en este ámbito de transición entre hospital y primaria es donde tendremos que trabajar duramente y poner el foco para que todas las prescripciones, tanto de aquí para primaria como de primaria para aquí, tengan una transferencia muchísimo más fluida. De nuevo felicitaros a Isaura, a todo el servicio de farmacia, a vosotros, y nada, continuar trabajando en esta línea, que está muy bien. Hola. Solo deciros una cosa, hay dos hospitales muy interesados en el tema de prácticas seguras en el ingreso hospitalario. Uno es Vigo y otro somos nosotros. Yo creo que deberíamos ser nosotros. Yo también unirme a la felicitación. Las personas que llevamos décadas trabajando en este hospital, yo creo que tenemos que valoramos mucho más esto que habéis presentado aquí, ¿no? Yo creo que es uno de las grandes aportaciones, no ya para los profesionales, que lo es. Yo soy a los residentes, ayer estaba María conmigo, y digo, esto que estás viendo, cómo podemos revisar en un momento
la información farmacoterapéutica, el saber lo que están tomando, esto nos ha cambiado, pero no a nosotros, sino a los pacientes. O sea, el énfasis en lo que esto supone de seguridad para los pacientes es que es abismal cuando lo ves con perspectiva histórica, ¿no? Y luego felicitaros por una cosa, yo creo que eso sí que es calidad, el ser capaces de... Tú has hecho varios comentarios, Suso, aquí, de pequeñas percepciones, una vez que veis números, de interrogaros sobre esto que nosotros estábamos empeñados en que iba por aquí, no está funcionando, no está modificándose, ¿qué está pasando, ¿no? Esa para mí es la clave, o sea, la reflexión sobre números que empiezan y que nos llama la atención y que no nos quedamos con los números en el papel. Y bueno, el tema de la poda de los fármacos de los centros hospitalarios, yo creo que si lo podéis hacer, yo creo que es tremendamente beneficioso también por el número de pacientes a los que nos está afectando en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena porque es una aportación muy sensible. Bueno, la verdad es que con todo lo que estamos pasando en los últimos tiempos, los últimos ya años, ¿no?, de complejidad, de presión asistencial, el que se pueda poner en valor el trabajo de los servicios centrales, que dan un apoyo que no se ve hasta que realmente uno lo visualiza, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a lo inmediato, presión asistencial, lío, y poner en valor lo que puede ayudar al conjunto de los pacientes, los servicios centrales, a mí me parece esencial. Cuando se empezaron con los programas de seguridad, cuando nos decían que en Galicia teníamos a más de 35.000 pacientes que tomaban más de 15 fármacos al día, al margen de que fuera una llamada, era algo que decía, bueno, pues parece sorprendente y que nadie reflexionara de si eso es necesario o no. Y eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que las prácticas seguras y herramientas que tenemos hay que potenciarlas. Seguramente no las estamos viviendo como herramientas realmente, como dice Juan Antonio, ¿no?, que cambian, que nos han hecho cambiar muchas prácticas clínicas y que tienen que seguir haciéndolas cambiar. Yo creo que aparecen fármacos nuevos, hay una presión por el uso de fármaco nuevo, pero habrá que evidenciar que es mejor que lo que teníamos y desde luego que es más eficiente, ¿no? Y yo sí me gustaría, primero, bueno, felicitaros porque creo que en el proceso asistencial, sin ninguna duda, es imprescindible los servicios centrales. Y farmacia tiene que estar y tiene que ayudarnos a todos a revisar y a cuestionarnos cosas para mejorar, ¿no? Pero también creo que es bueno que se dé publicidad a lo que se hace, porque seguramente muchas veces el día a día no permite reflexionar. Y si preguntáramos a nuestros compañeros, tanto de atención hospitalaria como atención primaria, seguramente estas pequeñas cosas puedan ayudar a cambiar la práctica. Por tanto, yo sí creo y me gustaría que valoraseis la posibilidad de un poco de trasladar esto de una manera más individualizada o por servicios a todos los servicios del área, para ver un poco lo que ellos pueden reflexionar y cómo pueden decir, oye, pues realmente esto lo hacíamos de una manera, y has dicho lo del Tromalid, como otras muchas cosas que se instauran, o el tranquimacin como el alprazolam como hipnofacilitador, cosa que, bueno, pues que es más que cuestionable, ¿no? Entonces, que ese tipo de cosas a mí me parece muy importante y desde luego agradeceros el trabajo y agradecer el trabajo con una transición, un plan director, con cambios, con muchas incidencias y desde luego en un momento como este, pues solo daros las gracias en nombre de todos. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más quiere? Bueno, pues si os parece, entonces, bueno, yo transmitir las gracias que ya os han dado todo el mundo, ha sido excelente. Y decir también que, bueno, espero que esta vez haya funcionado en la transmisión online, pero que de todas formas queda colgado en la intranet. Entonces, bueno, pues de verdad la calidad, pues deberíamos de todos comentarlo al salir a compañeros que no hayan podido venir para que lo puedan ver. Y lo de si lo podéis, la verdad, transmitir a los servicios, yo creo que sería una muy buena idea, a lo mejor centrado cada uno de estos temas, o sea, orientado hacia el servicio en el que lo veis. Y por lo menos en cirugía nos brindamos a que cuando queráis darnos una charla sobre esto orientado a lo nuestro, pues sería excelente. Vale, si no hay ninguna pregunta, pues pasamos, que más unos cuantos nos tenemos que quedar a la comisión de docencia, o sea que muchas gracias.